bendiga grandemente, amén. Que esa mano protectora que estuvo en cuarentena siga estando con cada uno de ustedes, en sus hogares, en su trabajo, donde ustedes vayan. Que la mano protectora de Jehová esté con cada uno de ustedes. Por mi parte estoy muy gozoso de estar nuevamente en las cabinas de La Exitosa. Gracias a Dios y a las oraciones del pueblo chiricano y del mundo entero también, puedo decirlo de esa manera, porque a través de la oración y la súplica que le pedíamos a Dios, ya los gobiernos a nivel mundial han ido suspendiendo las cuarentenas, amén. Y esto no quiere decir que vamos a vivir la vida loca, como dice, ahora que tenemos que tener mucha precaución, mucho temor a Dios, guardar todas las medidas sanitarias que nos da el gobierno, para que no nos vuelvan a poner otra cuarentena, hermano. Dura cosa es estar encerrado en la casa. Bueno, hay muchos que están encerrados en las prisiones, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, estuvimos encerrados en nuestros hogares y para que sintamos también compasión por aquellas personas que están privados de libertad y oremos por ellos. Aunque nosotros estamos en nuestros hogares, amén, y las cosas son muy diferentes, pero la gloria sea para Jehová, amén. Hoy tenemos una enseñanza, hermano, así como dijo el hermano Randy. Se titula El autor de la salvación. Está en el libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 5 al 18. El autor de la fe. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque no convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en los que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es palabra de Dios, hermano. Este es un mensaje muy hermoso, amén. El apóstol Pablo lo escribió para todas aquellas personas que quieren cambiar, que quieren poner su esperanza en Dios. Aquí están las escrituras, hermano. Yo siempre he dicho que las sanas escrituras, amén, la palabra de Dios, usted encuentra aquí el medio para usted vivir, el medio para la protección, para la salvación. Este es el manual del fabricante. Dios nos fabricó a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, pero también dejó un manual. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos, enmendemos nuestros pasos, nuestros errores, nos arrepintamos y Dios nos libre del infierno venidero, amén. Y nos dé la salvación que es a través de su sacrificio. El autor de la salvación.
Aquí vemos el apóstol Pablo hablando, amén, del autor de la salvación. Pero sucede algo, aquí dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Este mundo, amén, los problemas, las circunstancias, nunca fueron obstáculos para sujetar a los ángeles de Dios, esos ángeles que Dios puso en tu camino y en mi camino, esos ángeles para guardarnos y protegernos, amén, que Dios mandó para sus hijos, esos hijos que son herederos del reino celestial. Nosotros en este mundo no estamos solos, nosotros no estamos solos. Aunque el enemigo y muchas personas te hagan pensar que tú estás solo, tú no estás solo. Dios está contigo. Jesucristo que murió en la cruz del Calvario está contigo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así, amigo que me escuchas, si tú aceptaste a Jesucristo, si tú eres cristiano, tú no estás solo, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti, que es el que te redarguye, es el que te exhorta, el que te avisa, el que te guía. Amén. Por aquí sucede algo. Del versículo 6 al versículo 8 dice algo. Y yo quiero que estudiemos esto. Ustedes que están en su hogar, saquen su Biblia. Lean junto conmigo. Amén. En Hebreos estamos estudiando Hebreos capítulo 2, del versículo 5 al 18. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar. El apóstol Pablo está hablando de una persona que en un tiempo pasado, en un lugar desconocido, amén, estaba testificando y diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y les pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Esta persona que el apóstol Pablo señala, pero que no da nombre, usted lo puede encontrar en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6. Este es el salmista David. A este hombre que Pablo señala y dice que alguien, a lo mejor él no quiere resaltar mucho aquí al salmista David, porque hay que resaltar a Jesucristo, amén. Todos estos hombres del Antiguo Testamento, de los profetas, Moisés y todo, fueron hombres de Dios, amén. Pero no hay que resaltarlo, hay que resaltar al autor y consumador de la fe, el que te lleva al cielo a ti y a mí. Por eso muchas veces el apóstol Pablo no resalta mucho a los hombres del pasado, a los hombres de Dios en el pasado, aún ni él mismo se resalta como un apóstol. Amén. Él trata de resaltar más a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y es el autor de la salvación. Amén. Por aquí sucede algo. Aquí dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. David entiende y él sabe que en esa época que él está viviendo, porque David era un hombre de Dios, David era profeta y Dios le hablaba a David. Acuérdese que él estaba ungido por el profeta Samuel y cuando el profeta Samuel ungió, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y reposó sobre David. O sea que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que era desconocido en el Antiguo Testamento, ese Espíritu Santo que no aparece su nombre en el Antiguo Testamento, sin embargo sí existía, no quiere decir que no existía, de que nosotros lo venimos a conocer después que Jesús murió, no quiere decir que no existía, sí existía, simplemente que el Espíritu Santo no reposaba sobre cualquier persona. En esa época muchas personas podían orar, ayunar, consagrarse a Dios, mas sin embargo el Espíritu Santo no venía sobre ellos como está sucediendo hoy en día, que usted se mete en la presencia de Dios, usted se aísla en su cuarto, en su casa, en ayuno y oración, y ¿sabe qué? El Espíritu Santo llega sobre ti, el Espíritu Santo te llena, amén. Sucede que en el Antiguo Testamento no sucedía eso. El Espíritu Santo no venía sobre cualquier persona, solo sobre aquella persona en la cual un profeta derramara su aceite de unción, como hizo el profeta Samuel, que ungió a David y el Espíritu Santo vino sobre David. Entonces ya tuvo una relación con Dios. Ya David sabía quién estaba dentro de él. Por eso es que David
no le tenía miedo a los osos, a los leones, no le tenía miedo al gigante Goliat, porque él sabía que dentro de él había un poder superior, que será el Espíritu Santo. Pero sucede algo, David sabía que el hombre era inferior a los ángeles. Y aquí el Salmo 8 capítulo 8, del 4 al 6 lo dice, y lo repite el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2 del 6 al 8. Y dice el 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Él sabe que el hombre, Dios lo puso sobre las obras de las manos de Dios. Sobre toda cosa que Dios crió, Dios puso al hombre sobre eso, para que dirigiera, mandara. Amén. Somos la creación perfecta de Dios, pero David sabe que nosotros somos menor que los ángeles. Pero acuérdense que estamos hablando en la época antes que Jesús viniera a la tierra. Y miren lo que recalca aquí la Biblia en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí está Pablo diciendo, no es David, sino Pablo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Y usted se preguntará, pero aguante, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿La Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. Amén. Nosotros somos los que no entendemos muchas veces la Escritura porque no le pedimos a Dios la sabiduría. Amén. No le pedimos el entendimiento para entender y muchas veces no le pedimos la revelación. Tratamos de entender la Biblia sobre conceptos humanos, sobre estudios teológicos humanos, donde la Biblia me enseña y me dice que la verdadera enseñanza y el conocimiento nos lo da la unción del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, no vamos a tener la interpretación ni el entendimiento espiritual para entender las cosas espirituales y tratamos de entenderlo humanamente y lo que hacemos es un caos, fracasamos porque las cosas naturales no pueden entender las cosas espirituales, solo lo espiritual. Por eso dice la Biblia que lo espiritual solo percibe lo espiritual, no lo carnal. Pero muchas veces pensamos que porque tengo un saco, una corbata, estoy preparado, estoy apto para entender todo lo espiritual de la Biblia. Y es una gran mentira del diablo, un gran concepto para que nunca salgamos de este error en que el enemigo nos ha metido, que pensando que por un título o algo ya podemos entender los misterios ocultos que Dios tiene para sus hijos. Amén. Y aquí Pablo dice nuevamente, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Entonces hay a veces no entendemos, amén. Hay una contraindicación aquí que nosotros pensamos, pero no es así. Es que nosotros no entendemos, amén. Sucede, amigos oyentes, que cuando Jesús vino a la tierra, vino en forma de hombre. Vino en carne. Acuérdense que el Espíritu Santo cubrió a María y concibió a Jesús. Jesús vino en forma de hombre, carnal, de carne, igual que tú, igual que yo. Amén. Él era un hombre. Y si vino en forma de hombre, entonces en ese momento Jesús fue menor que los ángeles. En este momento, amén. Aunque era hijo de Dios, amén. Aunque era hijo de Dios, en este momento, Pablo dice en el versículo 9 que Jesús es menor que los ángeles. Amén. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿pero cómo es eso si Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es mayor que los ángeles. Amén. ¿Por qué ahora dice la Biblia que es menor? Hermano, por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para entender su escritura. Amén. Jesús tuvo que venir en forma de hombre para vencer todas las obras del mundo, del diablo, todas las obras de la ley, que eran solamente condenación y muerte. Y ahorita lo vamos a estar estudiando, porque Jesús con sus fuerzas naturales, carnales, él tenía que vencer al diablo. ¿Por qué? Porque como Adán, siendo hombre, siendo de carne, a través de Adán vino la muerte, vino el pecado. Asimismo, la salvación tenía que venir a través de un hombre. Y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que en ese momento Jesús, dice Pablo, que era menor que los ángeles. Pero ahorita vamos a ver algo. No es que Jesús era menor que los ángeles. Amén. En el momento que Jesús muere y resucita,
La Biblia me enseña que Jesucristo entonces viene a ser superior a los ángeles. Amén. Y nosotros lo podemos encontrar en en Filipenses, vamos primero a Hebreos 1:6. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Y en Filipenses 9:2, en Filipenses 9:2-9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Aquí parece como que la Biblia se está contradiciendo ella misma. No, hermano, la Biblia nunca se contradice. Es la Biblia lo más claro, lo más exacto que hay. Que nosotros no lo entendamos o muchas veces le demos interpretación humana, no quiere decir que la Biblia está mal escrita. Amén. Si aquí Pablo dice que Jesús es menor que los ángeles, y después Pablo mismo dice en el capítulo 1, versículo 6, y en Filipenses capítulo 2, del 9 al 10, nos dice que Jesús es superior a los ángeles y que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Aquí dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó, lo subió hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mientras que Jesús estuvo en la tierra, era hombre, era menor que los ángeles, pero cuando Jesús murió, resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Entonces Jesús le dio el nombre que es sobre todo nombre. Después que venció Jesús, después que Jesús venció a la muerte y al diablo, Dios lo galardona, lo pone superior a todos los ángeles y le dicen que ante el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo. Y el cielo está lleno de ángeles. Aquí me está diciendo que esos ángeles se tienen que arrodillar ante el nombre de Jesús. Y no solo en el cielo. Los que hay en la tierra se doblan ante el nombre de Jesús. Y lo que está debajo de la tierra, los demonios y el diablo, se tienen que sujetar, se tienen que doblar toda rodilla. Amén. Y a veces el diablo nos mete esa confusión, porque aquí dice que Jesús es menor que los ángeles. En Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero en Filipenses capítulo 2, del 9 al 10, dice que es superior a los ángeles. O sea que cuando Jesús vino, aquí la Biblia nos da a entender claramente que Jesús vino en forma de hombre. Amén. Dios no le dijo, hijo mío, tú eres mi hijo, te voy a dar una legión de ángeles para que cuando el diablo te tiente, tú pides a los ángeles y los ángeles ataquen a Satanás. Él no hizo eso. Aunque lo pudo hacer porque era el Hijo de Dios, Él vino en forma de hombre. Amén. ¿Y por qué nos dio ese ejemplo? Porque Él, aún siendo hombre, amén, aún siendo hombre, Él se enfrentó contra las tentaciones, contra las dificultades. Se enfrentó al diablo cuando ayunó en el desierto. Amén. Y Él fue vencedor. ¿Qué significa eso? Que tú siendo hombre, tú no eres menor al Satanás, ni a las pruebas, ni al diablo. Porque tú en el nombre de Jesús eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y Jesucristo a nosotros nos dejó ese ejemplo. Amén. Y cómo Él pudo vencer las tentaciones en ayuno, en oración. Amén. Aquí vemos nosotros en Hebreos capítulo 2. Amén. En Hebreos capítulo 2, 18 dice, bendito sea Dios, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. O sea, que a través de la tentación que estuvo Jesús, a través de la tentación que Jesús padeció en el desierto, cuando él fue a ayunar, ¿saben qué? Él venció las tentaciones. Y Jesús nos está dando el claro y el vivo ejemplo cómo nosotros vencer a las tentaciones. Amén. Aquí dice en Mateo, ustedes pueden buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, cómo fue que Jesús venció la tentación. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado al desierto. Amén.
Jesús fue llevado, no fue que él fue caminando, no fue que lo llevaron en un avión, un helicóptero. Dice que él fue por el Espíritu Santo lo agarró y lo llevó al desierto. Amén. No lo llevó al desierto a pasar un tour, a pasar unas vacaciones. Aquí dice claramente, vamos a leerlo, el primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue que él quiso ir o que fue caminando. El Espíritu Santo lo agarró, lo llevó, porque aquí está claro, el primer versículo lo explica. Fue llevado. ¿Qué es llevado? Cuando alguien te agarre, alguien te lleva, que tú no vas, sino que te llevan. Amén. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Espíritu le dijo a Satanás, mira, Satanás, aquí te traigo al Hijo de Dios en forma de hombre, carnalmente, humanamente, aquí te lo pongo al frente. Aquí te lo voy a poner porque él va a ayunar durante 40 días, pero en esos 40 días tú me lo vas a tentar. Amén. Acuérdense que Jesús pasó todas las pruebas y toda la tentación humana, en carne, en forma de hombre, no espiritualmente. Jesús no venció al diablo espiritualmente, lo venció en carne. Amén. Porque la Biblia dice que Jesucristo fue manifestado en carne para deshacer todas las obras del diablo. Si Jesús no hubiera venido en forma de hombre, no hubiera podido dañar o deshacer todas las obras del diablo. Él tuvo que venir en forma de hombre. Y si Jesús venció toda tentación y nos da a nosotros la muestra, el ejemplo, cómo nosotros vencer la tentación, entonces hagámoslo también. Pero muchas veces decimos, ay no, es que la carne es débil. Esa tentación me gusta mucho. Esa tentación de la droga me encanta, del dinero me encanta, el licor me encanta, del pecado, la fornicación, la lujuria me encanta. Y eso no lo puedo dejar. Claro que tú no lo puedes dejar. Pero si tú haces como hizo Jesús, tú vas a vencer. Jesús no venció a Satanás en una playa, en una hamaca, con unas cervezas a los lados. Jesús venció a Satanás ayunando, orando. Y le voy a decir algo, usted puede ayunar en su casa, por ayunar en el desierto y teniendo al diablo al frente, diciéndote miles de cosas que la Biblia aquí no lo dice, solo dice las tentaciones que Jesús estuvo después que ayunó los 40 días. Y esas tentaciones ya ustedes las conocen, las 3 tentaciones. Amén. El primero fue que vino y le dijo que se convirtieran estas piedras en pan. Amén. Y después le dijo que se echara debajo. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está, sus ángeles mandará. Amén. Y las 3 tentaciones que nosotros conocemos, pero nosotros no sabemos qué tentación le puso el diablo durante los 40 días. Solo la tentación que le puso el diablo después de los 40 días. Así, amigo que me escuchan, hay tentaciones, hay pruebas, pero ¿sabes qué? Jesús, el Hijo de Dios, venció. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, venció toda tentación. Ahora, ¿por qué Él venció las tentaciones? Porque aquí lo está diciendo en el libro de Hebreos capítulo 2, 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú tienes una tentación que tú ves que se te hace difícil, amigos que me escuchan, deshacerte esa tentación, arrodíllate, dile: Jesús de Nazaret, así como tú venciste esa tentación, yo te pido ayuda, que tú me ayudes a vencer, porque tú eres poderoso para socorrer de la tentación a tus hijos. Amén. Y la Biblia también me enseña y dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Era necesario que Jesucristo muriera. Era necesario que padeciera. Amén. ¿Por qué? Ya estaba escrito que Jesús tenía que morir. La única diferencia, que era el primer hombre que iba a morir e iba a resucitar. Amén. Y aquí dice que a través de la muerte de Jesucristo sucede algo muy importante. Dice, a través de la muerte, amén, Él vence al que tenía el imperio de la muerte, y este es al diablo.
A través de la muerte de Jesucristo, Él vence al que tenía el imperio de la muerte. Y ese eres tú y soy yo, amigo oyente. Amén. Nos libra a nosotros de la muerte. Y si nosotros participamos con Jesucristo en carne y en sangre y en la muerte de Cristo, también vamos a vivir con Cristo en la vida eterna. Vamos a vivir con Cristo, amén, y vamos a resucitar y vamos a vivir con Él por todos los siglos. Porque dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, antes que usted participara de carne y sangre, ya Jesucristo había participado, amigo oyente, amén. ¿Para qué hizo eso? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso es que cuando el diablo viene con el espíritu de la muerte que quiere atacarte, que te dice, mira, el COVID te va a atacar y te va a matar, tú repréndelo, dile, mi Cristo de la gloria te venció en la cruz del Calvario. Mi Cristo de la gloria te venció al morir y resucitar. Amén. Y destruyó al imperio de la muerte. Y si tú eres hermano de Jesús, hijo de Dios, tú tienes el poder de destruir ese imperio en el nombre de Jesús. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes eran esos que estaban sujetos a servidumbre? La Biblia lo dice claramente en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas por el libro de la ley para hacerla. O sea, Jesús vino porque ya el pueblo estaba maldito, ninguno cumplía la ley. Amén. Unos cumplían una cosa, otros otra cosa, pero no cumplían todas. Y en esa época, hermano, en el tiempo de la ley, el que faltaba a una sola cláusula de la ley, ya pecaba como que hubiera faltado a todas. Por eso Jesucristo vino a librarnos. Y eso te lo encuentras en Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Amén. Y se lo voy a leer. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Aquí vemos claramente que la ley era el imperio de la muerte. A través de la ley no había salvación, sino Jesucristo. Por eso Jesucristo vino, amigo oyente, a deshacer todas las obras del diablo, a dañar todo el imperio del diablo. Y la ley no traía solamente la muerte. Y dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigo oyente, si tú estás en tu hogar, amén, y tú sientes en tu corazón, si el espíritu tuyo te está diciendo, tú necesitas un cambio, amén, tú estás sujeto a servidumbre, tú estás sujeto al imperio de la muerte y tú tienes miedo a la muerte, tú sabes que tu religión no te salva, tú sientes en tu religión un vacío, amén, porque el único que viene a llenar tu corazón es Jesucristo, es el único que te viene a llenar. Entonces yo te pido, alza tu mano conmigo, donde tú estás. Repite esta oración conmigo. Di: Jesús de Nazaret, gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú me has enseñado, Jesús, que a través de la muerte y resurrección de Jesús, ahora yo soy mayor que los ángeles. Ahora yo soy mayor porque soy hermano, soy hijo de Jesús. Y tu palabra dice en la Biblia que nosotros somos mayor que los ángeles. Amén. Que en Hebreos 1:14 dice que nosotros somos mayor que los ángeles porque somos hijos de Dios. Ahora Jesús de Nazaret, perdona todos mis pecados, Cristo de la gloria. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por haberme protegido de este virus, de este COVID, de este espíritu de muerte. Y tú no permitiste que me enfermara. Y si tú permitiste que yo me enfermara y que no muriera, es porque tú tienes un propósito grande para conmigo. Jesús de Nazaret, perdona todos mis pecados. Porque yo nací en pecado, me concibieron en pecado, crecí en pecado. Mas tú eres grande, justo y fiel para perdonarme. Y tu palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora Jesús,
perdona mis pecados, lávame con tu sangre, déjame más blanco que la lana y anota mi nombre en el libro de la vida para el día en que tú vengas a buscar a tus hijos. Seamos levantados en las nubes junto con todos los santos, Cristo de la gloria. Gracias, Jesús, porque ya no vivimos bajo la ley, ya no vivimos bajo ningún código de la ley, bajo ningún mandamiento. Ahora vivimos sobre la gracia, sobre el sacrificio de Jesucristo, bajo la salvación de mi Señor Jesucristo, porque nadie puede vivir bajo la ley y vivir bajo la sangre de Cristo. Eso lo dice el libro de Gálatas 4:5. Ahora, Jesús de Nazaret, gracias, porque ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ven y llena mi corazón. Quita todo vacío en mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de ese amor, de ese vacío que yo nunca tuve, Jesús. Gracias, Jesús. Bendíceme a mí, bendice a mi familia y bendice a todos mis seres amados, Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Se despide de usted el hermano William González. Amén.